Aquí hay una voz importante, es Juan Villoro, es uno de los pensadores en este país más preclaros, ¿no? Muy respetable. Este escritor dice que el país es una necrópolis. La discusión con una imagen atemorizante que nadie quiso refutar, sino todo lo contrario. El país, su territorio entero, se asemeja a una enorme necrópolis. ¿Qué es una necrópolis? La ciudad de los muertos, que es una forma de llamar a ciertos cementerios. Las voces de las víctimas en el marco de un coloquio. Hay otra opinión también muy parecida, dice Alejandro Encinas. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, sostuvo que la inseguridad es un problema de carácter nacional. El país se ha convertido en una fosa clandestina. Sí. No lo descalifiques, ya sé que no es un hombre que esté realizando una tarea que interese a todos, porque como que están bateando de faula ahí. Interesante cómo coincide en su pensamiento con Villoro. No, pero es que Encinas no tiene boca para hablar. Encinas se unió. Lo acaba de hacer. Sí, pero no debiera de hablar. Encinas se distinguió por haber cometido un acto de corrupción terrible siendo legislador. Además, ya lo pagó, ¿no te acuerdas cómo casi lo apedrean en Veracruz? Pero no puede. Eso fue ridículo. El de cuando mete a Julio César, el hermano del gobernador que sigue de Michoacán. huido el tipo. Godoy. Pero El hermano incómodo. no está diciendo ninguna cosa, no es el agua tibia, ni es el agua negra, ni el hilo claro. No, lo que él debería decirnos, porque tiene posibilidades de saber a qué atienden las fosas. ¿Por qué el ocultamiento de cuerpos? ¿Son grupos criminales que quieren desaparecer a sus víctimas? ¿O es el Estado que no quiere reportar esas víctimas y que también los está desapareciendo? Él debería de ir más profundo, más allá. Lo de que hay fosas en el país, creo que no hay nadie que lo pueda negar. Y además yo haría la crítica, es decir, no es lo mismo que te lo diga Villoro, que es alguien que está desde afuera, que es un intelectual, que escribe, etcétera, a que te lo diga un funcionario público que, como parte de los funcionarios públicos del país, son los responsables de esta situación, porque no han podido prevenir, porque no saben investigar, porque no llevan a juicio, porque no terminan los procesos, es decir, son parte del mismo sistema que ha propiciado que el país sea una fosa común. Entonces, que lo diga un político, pues no tiene absolutamente nada ni de novedoso, ni de increíble, ni de autocrítica, lo ves, porque, insisto, no él, sino como clase política, ellos son los responsables de este país en este momento. Apareció una nueva muestra de salvajismo, de brutalidad. En Tlaquepaque, Jalisco, torturados y amputados de manos, fueron localizadas 6 personas. Una más estaba muerta. El hallazgo de 5 hombres y una mujer causó movilización de cuerpos de urgencia, ya que todos representaban notorios signos de violencia, por lo que de inmediato llegaron paramédicos en San Pedro Tlaquepaque para dar las primeras atenciones. 6 tenían amputación de las manos. A todos les marcaron con objetos punzocortantes leyendas como "soy ratero" en frente y brazos, mientras que otros fueron abandonados
semidesnudos, amordazados y atados de pies. Solamente uno fue encontrado muerto, pero este no presentaba mutilaciones. ¿Qué objeto, qué fin, qué fondo tiene este espectáculo de circo de horrores? ¿La ley del talión? ¿Ejercida por quién? Eso sí, ya no me queda claro. Un grupo de vengadores anónimos. Que se pongan de acuerdo, que se forme un escuadrón. O son grupos rivales Claro. que asumen ahora yo te defiendo, pero vamos a acabar con el que me está quitando el mercado o el área de influencia. Las manos aparecieron en bolsas de plástico. Es que el hecho mismo está hablando de tiempos que no se han visto en este país. Desde los asirios no se veían esas cosas. Porque ellos hacían pirámides así de calaveras cubiertas de piel de sus vencidos, ¿no? Desde los asirios no se veía tal brutalidad. Pero O ahí- lo vemos en Oriente últimamente, pero es una situación totalmente lejana a Claro, nosotros. digo, aquí podemos decir, pasamos de sacar corazones a cortar cabezas, pero era por una cuestión total y eminentemente religiosa, con un asunto de una visión, cosmovisión y demás. El problema es que estamos viviendo el mayor desarrollo en términos institucionales de la historia de México, donde, insisto, somos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll que te permite tener instituciones pues, más o menos que funcionan, una vida cotidiana donde pues, puedes ir a la universidad, al trabajo, etcétera. Y por otro lado está Mr. Hyde. ¿Qué es esto? O sea, estos horrores que igual vas a la universidad, pero te levantan, apareces sin manos, fosas comunes. O sea, es muy extraño este momento por lo mismo, porque se supone que estamos en el momento de más desarrollo cívico, político de toda la historia. Pues el caso es que ni pensado sucede algo tan dramático. Pero alguien lo hizo. Y se califican de antirratas, un grupo antirratas. No, de justicieros. Ese es el problema. Que en estos momentos en nuestro país se está volviendo un México muy bárbaro. Y que por otro lado surgen estos grupitos que supuestamente van arreglando los asuntos que las autoridades no pueden arreglar. Claro que dices, desde el momento en que te atreves a cortarle a alguien las manos, pues pones mucho ahí. Pero yo no creo que sean justicieros, o sea, Claro que no. son grupos que están tratando de acabar con su Exactamente. rival. Sí. Igual de criminales que los otros. No es el mismo justiciero de la combi que de pronto saca Sí, la no, pistola no, y ya. que se echa el que te está No, saltando. aquí hay toda una planeación orquestada de vamos a agarrar a esos 5 que invadieron o que están metiéndose Haciendo a los... ruido en mi zona. Exacto. Más que por hacer justicia a la gente, sino que me están perjudicando en el negocio. Yo recuerdo una película que está basada en un hecho real. Masacre en cadena, que narra también una situación espantosamente trágica y que está basada en algo que sucedió en Texas. Sí. Sí, la cadena se refiere a una sierra mecánica. Y hay un desquiciado ahí que asesina a un grupo de jóvenes, que está basado en un caso real. Pero ahí uno entiende qué es lo que sucede porque se trata de un desquiciado criminal que lo tenían recluido en un lugar y que salía y cometía crímenes. Supuestamente aislado, pero al que llegan accidentalmente en una combi, creo, ¿no? Sí. Sí, se pierden en el bosque, llegan, lo que sea. Pero es que yo no puedo imaginarme el lugar donde destazan a los cuerpos. Se necesita agarrar un machete y darle a alguien para cortarle de tajo la mano. Y luego el salpicadero de sangre. Y los gritos de dolor porque no puedes quedarte. Pero es que aquí hay otro detalle.
dejarlos vivos, Voy. que redondea la crueldad del hecho. Exacto, porque saben quiénes los agarraron muy probablemente, dónde los tuvieron y los dejan vivos, o como ejemplo para dar miedo o para que esparzan la palabra. Pero ahí es donde se aclara la duda de Alejandro, si fueron enemigos de cierta pandilla, de cierta banda o grupo, o si efectivamente se dedicaban a la delincuencia y por eso fueron ejecutados. Y si es de estos escuadrones de la muerte, estamos entonces escalando a un nivel superior en el cual agárrense, porque entonces vas a tener a los grupos de delincuentes más los grupos de la muerte más la policía y el ejército y las fuerzas armadas interviniendo. O sea, ya empiezas a atomizar la violencia. Bueno, hay lugares donde ha servido, ¿eh? Brasil, San Pedro Garza García, no, aquí cerquita, hombre. Cuidado, dicen, por criminales. Lugar, 0 crímenes. 0 incidentes, porque el día que mataron a un policía, a los 2 días encontraron muerto al sicario aquí. Pero ahí lo que hay que preguntar es a qué costo. O sea, porque no creo que sean respetuosos de la ley, sino seguramente hay algo. O sea, nuevamente vuelves a entrar a esa dinámica donde todo está fuera de la ley. Tú acaba con la delincuencia, yo me encargo de proteger tus negocios, no te pases. Lo que fue el siglo XX. O sea, hay zonas de tolerancia para tus negocios clandestinos y prohibidos. Nada más no te pases y necesito ciertas cabezas, cierto tiempo para que mostrarle a la sociedad que estamos haciendo algo. Pero mi tía, de la que tú hablabas, que quiere ir al trabajo y que su hija va a la universidad, no le interesa si hay narcos vendiendo droga a Estados Unidos. Su hija no toma droga. Ella necesita ir a trabajar. Ella quiere que su hija sea feliz y viva plena y segura. Que regrese a su casa. Háganle como quieran, dice ella. yo me acordé de Brasil porque es la última reseña de un acto criminal así, que se empeñaron por encargo de grandes empresas o industriales, ni siquiera era el gobierno, sino que ejecutaban a niños delincuentes para que no crecieran y se volvieran una amenaza. Ni siquiera delincuentes, es decir, simplemente niños pobres de la calle. Es que ese es el problema cuando creas ese tipo de cuerpos. Es aquí como aquella desaparición de jóvenes también en la zona rosa, que luego aparecieron... Heaven, ¿no? No, pero el Heaven fue un rollo de pandillas. Antes, como 5 o 6 que igual que eran delincuentes, los desaparecieron y fueron por el grupo Jaguar o algo así en Iztapalapa. Sí, La Buenos Aires. La Buenos Aires. Ese era un grupo de policías que venían de practicar artes marciales y sistemas porque eran policías. Eran policías. Pero estaban en un ejercicio como gimnástico. Al pasar por la Buenos Aires, tuvieron el roce con los muchachos. Exactamente, y los desaparecieron. Se los llevaron y los entraron. Luego aparecieron los cuerpos y dieron con... Era la policía. Están pasándome una lista a nuestros compañeros de producción de los países donde cortan manos. Ay. Y que tienen como principal religión el Islam. Arabia Saudita, Irán, Siria, China. Bueno, China hasta hace poco tenía una manera de aprovechar refacciones para seres humanos. Así es. Por eso ya no los fusilaban. Para no maltratarlos. Para no maltratar los órganos. Les daban un tiro aquí y se acabó. Porque no hay trasplante de cerebro. Bueno, en Frankenstein sí. Sí, ese es el error. Felipe Peña, violencia contra violencia igual a México ensangrentado.